esa venda de pecado que nos cegaba, hermanos. Y yo no sé cuántos de nosotros somos conscientes de esto, hermanos, y cuántos de nosotros podemos darle gracias a Dios, hermanos, porque hoy podemos entender, hermanos, todas las verdades bíblicas que el Señor nos muestra en su palabra y podemos comprenderlas, hermanos. Y mira, dice la palabra de Dios que a razón de esto, hermanos, tú y yo ya no vivimos en ignorancia, hermanos. A razón de esto, hermano, del sacrificio de Cristo, porque somos nuevas criaturas, hermano, ahora tú y yo podemos comprender y entender, hermanos, la realidad de todas y absolutamente todas las cosas, hermanos. Por eso el Señor nos hizo libres, porque tú y yo, hermanos, ahora en Cristo somos libres. Y mira, yo te comentaba, vamos a comenzar, Dios mediante, podamos alrededor de este mes ver algunos temas, hermanos, porque como sabemos, el mundo está celebrando y el día 28, hermanos, de cada mes, de cada año, hermanos, el día 28 de junio de cada año, el mundo sale y marcha, hermanos, porque ellos dicen que ellos tienen libertad y que ellos tienen la verdad, pero yo quiero que veamos a través de la palabra de Dios lo que Dios dice, hermanos, acerca de lo que el mundo está hablando. Y vamos a buscar nuestra cita, Génesis, en el capítulo 1, hermanos, y vamos a leer solamente el versículo 27. Y este primer tema lleva por título el género creado por Dios. Génesis en el capítulo 1, vamos a leer todos juntos en el versículo 27, hermanos. Génesis capítulo 1, versículo 27, y vamos a leerlo todos juntos y vamos a orar, hermano, que sea el Señor el que hable a nuestras vidas en este día, sea el Espíritu, hermano, el que prepare nuestros corazones, y que no sea palabra, hermanos, ni sabiduría humana, sino el Señor, hermanos, declarando esas verdades, hermanos, a través del siervo, hermano. Vamos a leer todos juntos, ¿ya lo tenemos? Génesis capítulo 1, versículo 27, la palabra de Dios dice así: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Una vez más, hermanos. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Vamos a orar. Señor, bendito Dios, bendito Padre, en esta hora, mi Dios, una vez más, aquí estamos, Señor, delante de ti, mi Dios, dándote gracias por tu palabra, porque, Señor, cuando tú nos rescataste, también nos diste libertad, Señor. Hoy, bendito Dios, nosotros podemos comprender, Señor, las verdades bíblicas y la realidad, Señor, del hombre, del ser humano, Señor, del planeta, de todo lo que nos has dado y lo que nos has revelado, mi Dios. Y solo te pido y te rogamos, bendito Dios, que tú hables en esta hora, mi Dios. Te pido y te ruego, Señor, que traigas sabiduría, entendimiento, Señor, que prepare los corazones, los oídos, Señor, y que uses, Señor, a tu siervo, que en esta hora, Señor, tu palabra sea expuesta con total fidelidad, mi Dios, y que nos des comprensión, que nos des sabiduría, Señor, para que podamos caminar, Señor, siendo luz en medio de las tinieblas, Padre, con ese entendimiento y con ese conocimiento, Señor, en medio de un mundo que te desecha, en medio de un mundo, Señor, que te desprecia, Padre. Te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos. Este primer tema, el género creado por Dios, y mira, es un tema que a veces no es fácil, no son fáciles de abordar, pero como ya lo decíamos, hermanos, en el Señor nosotros tenemos libertad, hermanos, y nosotros tenemos que entender y comprender, hermano, lo que la palabra de Dios dice para poder caminar siendo luz, hermanos, y no ser confundidos, hermanos, sino que nosotros conozcamos la realidad de todas las cosas, hermanos. 28 de junio, hermanos, y desde 1970 el mundo, hermanos, celebra el orgullo
LGBTQ+. Esas son las siglas, hermanos, que hoy por hoy se han denominado, que se han determinado para este movimiento, para este pensamiento, hermanos. Desde 1970, hermanos, la gente, hermanos, sale y proclama y busca, hermanos, una igualdad, una libertad en todo este pensamiento. El movimiento LGBTQ+. Mira, cuando yo investigaba un poquito lo que significaban estas siglas, a mí me sorprendió, hermanos, porque LGBTQ+, no sé cuántos de nosotros conocemos, habla de lesbianas, de personas que se denominan gays, de bisexuales, de transgéneros. Pero aún más, lo que a mí me sorprende, hermano, es que habla de personas que están en un proceso de descubrimiento en su identidad sexual. Personas, hermanos, que dice el mundo que están en ese proceso, que no saben qué son, que no saben quiénes son, pero están en ese proceso de descubrimiento, hermanos, en su identidad sexual. Cuando nosotros, hermanos, nos vamos a la palabra de Dios, hermanos, nosotros vemos que el Señor ya determinó absolutamente todas las cosas. Y una de esas cosas, hermanos, que el Señor determinó desde el principio de la creación es el género en el hombre y la mujer. Amén. Aquí donde leímos, hermanos, en el versículo 27, volvemos a leer, dice la palabra que Dios fue el que creó ¿a quién? Al hombre. ¿Quién creó al hombre, hermanos? Dios. Eso es muy importante que lo sepamos y que lo recordemos y que lo entendamos. Quien creó al hombre, hermanos, quien creó al hombre fue Dios. Dice la palabra que Él nos creó, hermanos, a imagen y a semejanza, varón y hembra, hermanos, Él los creó. En las últimas décadas, hermanos, mira, este movimiento ha ido creciendo y dicen defender, hermanos, una igualdad de derechos, de inclusión, de respeto. Y hoy por hoy, hermanos, el mundo dice que ya no existen solamente hombres y mujeres. Hoy por hoy, hermanos, el mundo dice que hay, por ejemplo, mujeres trans, ¿sí? Hombres trans, hombres que naciendo hombres dicen que son mujeres. Mujeres que naciendo mujeres, hermanos, dicen ser hombres. Hay un género que se identifica como un género fluido. Hombres y mujeres que a veces piensan o creen ser hombres y otras veces piensan o creen ser mujeres. Hay un género, hermano, que se denomina agénero. Personas que no se identifican ni con mujeres ni como hombres. Personas que dicen que están buscando y definiendo su propio género porque no son ni mujeres, ni hombres, ni agéneros, ni géneros fluidos. Y es una cantidad, hermanos, de pensamientos, de géneros que hoy en día el mundo, hermanos, está sacando cada día más, hermanos. Y mira, algo que esas personas buscan es que se reconozcan de manera legal. Buscan, hermanos, que por ejemplo en cada una de ellas haya un matrimonio igualitario. Pero no solamente eso, que también tengan el derecho, hermanos, de adopción. No importa si es hombre, mujer. Que de igual manera, hermanos, todos tengan el derecho para poder adoptar y crear una familia a imagen y pensamiento de ¿quién? Del mismo hombre. Han dejado a un lado, hermanos, la palabra de Dios. Han dejado a un lado, hermanos, lo que Dios dice, lo que Dios piensa, hermanos. Y han querido hacer sus propias reglas. Mira, quieren poder expresarse libremente, sin ser juzgados. Quieren que la sociedad, hermanos, también podamos aceptar todos, completamente todos sus ideales. Quieren que haya una empatía con cada una de estas personas y exigen ser tratados de un modo, hermanos, igualitario, que no sean tratados de modo diferente. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos, de todo esto? El problema de todo esto, hermanos,
es que estos pensamientos violentan completamente, hermanos, el diseño original de Dios. Violentan completamente, hermanos, la creación, hermanos, que Dios ha puesto ¿desde cuándo? Desde el principio. Desde que el Señor, hermanos, creó ¿a quién? Al hombre y a la mujer, ¿sí? Van completamente, hermanos, en contra del orden que Dios le puso al ser humano. Ese es el problema. Ahora, nosotros, hermanos, debemos entender algo muy importante. Que nosotros, hermanos, debemos entender que Dios, no es el que va en contra de estos pensamientos. Debemos entender que no es Dios, ¿sí?, el que va en contra de estos pensamientos. No es como que Dios haya llegado, hermanos, para poder ir en contra de todo lo que el hombre hoy en día piensa. ¿Por qué, hermano? Porque es el hombre el que va en contra de lo que Dios ya ha dispuesto. No es como que estaba el hombre y de pronto de la nada llegó Dios y entonces empezó a ir en contra de estos pensamientos, porque ya lo leímos. ¿Quién fue el que creó al hombre y a la mujer? Fue Dios, ¿sí? Así que no es que Dios haya llegado en un momento y que haya ido en contra del hombre. Es al revés, hermano, ¿sí? Que Dios hizo todas las cosas. Y dice la palabra de Dios que el hombre, hermanos, empezó a darle una interpretación errónea a lo que Dios ya había puesto, hermanos. El hombre, hermanos, se empezó a corromper, hermanos, el decreto de Dios. Y el hombre es el que va en contra de lo que el Señor dice. Mira, el hombre ha favorecido sus propios intereses. Ha dejado a Dios a un lado, hermano, y ha favorecido sus propios intereses. Quiero que podamos dar un ejemplo y que podamos entender esto, porque es muy importante. Yo quiero preguntarte, cuando nosotros, hermanos, compramos, por ejemplo, una lavadora y queremos saber cómo funciona esta lavadora, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que ir al fabricante. Tenemos que ir al que hizo, al que diseñó la lavadora. Porque en el momento, hermanos, en que nosotros empezamos a usar esta lavadora de una manera diferente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estropear la lavadora, vamos a averiar la lavadora. Vamos a dañar, hermanos, el funcionamiento de la lavadora. Si nosotros, hermanos, imagínate, nosotros metemos ladrillos en una lavadora, ¿qué crees que va a pasar? Se va a estropear. La lavadora, hermanos, entonces pierde completamente el sentido para lo que fue hecha. Si nosotros metemos ladrillos a una lavadora, hermanos, va a perder el propósito. La lavadora, hermanos, va a perder el propósito para lo cual fue creada. Y lo único que vamos a hacer va a ser que la vamos a estropear y vamos a dañar el funcionamiento correcto de esa lavadora. ¿Sí es cierto o no es cierto? Mira, vamos a pensar en otro ejemplo un poquito más claro. Imagina que compras un coche del año y en lugar de echarle aceite de motor, le pones aceite de cocina. En lugar de ponerle líquido de frenos, le pones refresco de limón. Y en lugar de ponerle gasolina, le pones atole de guayaba. ¿Crees que va a funcionar ese coche? ¿Qué crees, hermano, que te diría el fabricante de ese coche? Si lo usas de esa manera, lo vas a estropear. ¿Sí? Es sentido común, ¿sí es cierto? Si tú le pones en lugar de gasolina, ¿sí?, refrescos, y le pones en lugar de líquido de frenos, le pones atole, hermano, el coche se va a estropear. Ahora, imagínate, hermano, en este ejemplo, imagínate ¿cómo crees que suena, hermano? Si yo te digo, si yo llego con el fabricante y le digo, es que eres un intolerante, es que eres un retrógrada, porque los carros de hoy
prefieren usar jugo de naranja. ¿Crees que es lógico esto? Hermano, cuando nosotros queremos, hermano, conocer cómo funciona, cómo es la vida del ser humano, ¿a quién tenemos que ir? Al que creó al ser humano, al fabricante, hermano, al que lo diseñó, al que lo hizo. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Si tú quieres saber, hermano, cómo funciona una familia, ¿quién diseñó la familia? ¿Quién diseñó el matrimonio, hermano? Es Dios el que hizo todas estas cosas. Es Dios, hermano, el que estableció desde el principio cómo, hermano, sería la vida del ser humano. Volvemos a leer versículo 27. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra. El Señor, hermanos, los crió. El Señor nos formó, hermanos. Es algo, hermano, de simple lógica. No es que estaba el hombre y el Señor de pronto apareció. El Señor nos creó y el hombre, hermano, transgredió completamente la ley de Dios. ¿Cuál es la causa, hermano, por la que el hombre está cegado en su pecado? Mira, vamos a ir rápidamente, hermanos, a Romanos en el capítulo 1, y son versículos que hemos oído, que son muy conocidos, hermanos, y yo te invito a que volvamos en esta hora a leerlos. Romanos en el capítulo 1 y versículo 21, y la palabra de Dios dice así en el versículo 1: porque habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios y no le dieron gracias, sino que el hombre, ¿qué hizo? Se envaneció en su razonamiento y su necio corazón se entenebreció. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón del hombre se llenó de tinieblas. Ahora, ¿por qué se llenó de tinieblas? ¿Por qué, hermanos, su razonamiento se envaneció? Dice en el versículo 1, porque conocieron a Dios, pero aunque conocían a Dios, aunque el hombre sabe de Dios, hermano, dice la palabra que no le glorificaron, no le dieron gracias. Profesando el hombre ser sabio, se hizo necio. Y el hombre cambió la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En lugar, hermanos, de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoraron, hermanos, a ídolos que hicieron ellos mismos. Ese es el hombre. Ese es el corazón del hombre, hermano. Por eso dice la palabra de Dios que el hombre está cegado, hermano. Porque conociendo a Dios, dice la palabra, conociendo a Dios, hermanos, no le glorificaron ni le dieron gracias. En lugar de adorar al único y poderoso Dios, a ese Dios que vive, hermanos, por siempre, a ese Dios que nos creó, a ese Dios que nos dio vida, hermanos, en lugar de eso adoraron a los ídolos que ellos mismos hicieron. Versículo 24, hermanos, aquí mismo dice la palabra de Dios: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Dice que por el hecho de que el hombre no quiso saber de Dios y no quiso, hermanos, tomar en cuenta a Dios, el Señor los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Ahora, quiero que entendamos correctamente lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra no nos
está hablando ni nos está diciendo, la palabra no nos está dando una imagen de un Dios que es malo y simplemente los dejó, los entregó. Cuando la palabra de Dios dice que Dios los entregó, está diciendo que el hombre, hermanos, al insistir en alejarse de Dios, porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, no hay nadie que quiera saber de Dios. Ni siquiera tú ni yo, hermanos, queríamos saber nada de Dios. Conocíamos su ley, conocíamos su palabra y la desechábamos, la hacíamos a un lado. Y dice la palabra de Dios, hermano, que el hombre al insistir, no querer saber nada de Dios, hermano, Dios simplemente lo que hizo fue dejarlo a merced de sus propias decisiones pecaminosas. Eso es lo que el Señor hace. El Señor, hermanos, llega el momento en el que simple y sencillamente te deja a merced, hermano, de tu propia concupiscencia, a merced de tu propio pecado. Mira, me gusta una imagen que en algún momento yo lo entendí de esta manera. Es como un carro, hermano, que está en una pendiente y está ahí Dios, ¿sí? Poniéndole freno para que no se desboque. Pero en el momento, hermano, en el que el hombre deja, hermano, e insiste en alejarse de Dios, es como si Dios simplemente se baja del coche y el coche agarra fuerza y se estampa y se pierde. No es Dios el que lo empuja, no es Dios el que lo pone ahí, simplemente es la misericordia de Dios la que muchas veces nos frena, hermanos, a no cometer las peores cosas. El mundo podría estar mucho peor, hermano, pero ¿sabes quién es el que guarda todavía, hermanos, al mundo? El Señor. El Señor sigue guardando el mundo, hermano, pero en el momento en el que el Señor deja al hombre en su propia concupiscencia, lo deja en su propia inmundicia, hermano, simplemente el hombre va y se estrella, hermanos. Y eso es lo que la palabra de Dios dice, que el hombre, hermanos, al insistir en alejarse de Dios, Dios simplemente lo deja a merced de sus propias decisiones y de sus propias consecuencias, hermano. Mira, dice que los entregó a inmundicias y concupiscencias. ¿Sabes qué hay en el corazón del hombre? Hay impureza moral y deseos desenfrenados. Hay impureza moral, hermano. Deseos desenfrenados. Hace unos meses estuvimos viendo acerca del pecado y nos dimos cuenta que el hombre, hermano, en su corazón solamente piensa en qué cosa, en hacer lo malo. ¿Sí? No hay hombre bueno. El hombre tiene su corazón lleno de maldad, hermano. Y dice la palabra que el hombre está lleno de impureza moral y de deseos desenfrenados. Y mira, déjame decirte algo, las más grandes aberraciones humanas nacen justamente de los deseos desenfrenados del mismo hombre. Todo lo que hoy vemos, todo lo que hoy escuchamos, todo lo que hoy sabemos y que vamos viendo, hermano, que se va descubriendo. Las más grandes aberraciones, hermanos, nacen de los deseos desenfrenados que hay en el corazón del hombre. ¿Qué pasa, hermano? Por ejemplo, cuando un hombre o una mujer consumen pornografía, ¿qué pasa? ¿Sí? Mira, llega el momento en que la pornografía, hermano, ya no satisface. ¿Y sabes qué hace el hombre? Comienza a buscar algo más y algo más y algo más y algo más, porque su corazón está lleno de impureza y de deseo desenfrenado. Cuando ya no hay satisfacción, hermano, en el hecho de ver una relación en la que Dios ha puesto hombre y mujer, cuando el hombre consume pornografía y llega el momento en el que ya no hay una satisfacción por ver el hecho, hermano, de una relación entre hombre y mujer, ¿sabes qué hace el hombre? Busca más, comienza a haber relaciones entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, mujeres y animales,
animales y hombres. Y hermano, el hombre hace que nazcan las peores aberraciones humanas. Por eso hoy por hoy, hermanos, estamos como estamos. Y por eso hoy por hoy, hermano, existe la pederastia. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, está lleno de deseos desenfrenados. Por eso dice la palabra de Dios que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿sí? Y esto señala una degradación del ser humano, hermano, al usar su cuerpo para fines distintos a los que el Señor ya estableció. A los que el Señor ya estableció, hermano. Es lo que hace el hombre, es lo que está pasando en la sociedad, hermano. Pero nosotros tenemos que ser luz. Y nosotros tenemos que entender, hermano, lo que el Señor nos habla en su palabra. Y tenemos que entender también que el Señor nos sacó de todo eso. Porque todos nosotros, hermanos, teníamos un corazón lleno de pecado. Pero gloria a Dios, hermano, porque el Señor nos rescató. El Señor, hermano, nos permite ver, hermanos, ahora la realidad de las cosas. ¿Quién creó el género entonces, hermano? ¿Quién creó la sexualidad humana? Dios, ¿sí? Esa es una verdad, hermano, que no tiene error. Dios fue el que creó el género y Dios es el que creó la sexualidad humana. Génesis capítulo 1, versículo 27, lo volvemos a leer. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Jesús, hermanos, también lo repitió. Mateo capítulo 19, versículo 4. Dice la palabra de Dios que Jesús respondió y dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? ¿Quién es el que nos hizo al principio? Dios, ¿sí? Varón y hembra los hizo. Mira, el género, hermano, a diferencia de lo que el mundo piensa, no es algo que sea confuso. El género, hermano, a diferencia de lo que el mundo piensa, porque como ya lo dijimos, hay enésima cantidad, hermano, de pensamientos que hoy están en el mundo. A diferencia de eso, el género no es algo confuso. El género, hermano, no es algo que se determina por lo que tú pienses, por lo que tú creas, por lo que tú sientas, por tu preferencia, por la preferencia de la gente. O el género, mira, no es algo que nació por accidente. El género, hermano, es algo que el Señor puso en cada ser humano. Algo que necesitamos también comprender, hermanos, es que el Señor también puso un orden en lo que Él creó. Vamos rápidamente, Génesis en el capítulo 2. Y vamos a seguir, hermano, entendiendo a través de la palabra de Dios lo que el Señor nos dice. El Señor es el que en su creación forma al hombre, forma a la mujer, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, hermano, que también crea un orden. Capítulo 2, versículo 7. Formó pues Jehová, ¿a quién? Al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. ¿Sí? Fíjate, hay un orden. Y cabe mencionar, hermano, también que Génesis capítulo 1, versículo 27, el primero que leímos: y Dios crió al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, está dentro de la creación de todas las cosas. ¿Sí? Está dentro, este versículo está dentro, hermano, de la creación de la luz, la creación de los mares, de los animales, de la tierra. Y mira, hay algo muy importante que nos va a decir Génesis en el capítulo 1, que cada cosa que el Señor creó, dice la palabra de Dios, era buena en gran manera. ¿Sí? Y el hombre, hermano, la creación del hombre, la creación de la mujer, está dentro, hermano, de todo lo que Génesis 1 nos marca que era buena en gran manera. El hombre, hermano, la creación del hombre fue una creación buena en gran manera. La creación de la mujer fue buena en gran manera.
Y dice la palabra de Dios, capítulo 2 de Génesis, versículo 7. El Señor también puso un orden. Entonces dice Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y entonces fue el hombre un ser viviente. ¿A quién creó primero, hermanos? Al hombre. ¿De dónde lo formó? Del polvo de la tierra. Pero vamos a ver, hermanos, el orden de Dios. Porque primero creó al hombre, al varón del polvo de la tierra, y después, hermano, formó a la mujer. Génesis capítulo 2, aquí mismo en el versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, es decir, Adán, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Sí? Hay un orden que el Señor puso en todas las cosas, y el hombre y la mujer, hermano, en el hombre y la mujer también hay un orden. Mira, los roles de la mujer y el hombre, hermano, que van a tener en la sociedad, que van a tener en la familia y que van a tener en la iglesia, hermano, se fundamentan principalmente en lo que Dios instituyó desde la creación. ¿Sí? Somos iguales, pero hay un orden. Y cada rol, hermano, de la mujer, cada rol del hombre, hermano, es diferente en la sociedad, en la familia y en la iglesia. Y eso lo vamos a ir entendiendo, hermano. ¿Sí? Eso lo vamos a ir entendiendo. Mira, Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 8, así lo dijo: porque el varón no procede de la mujer. ¿Quién fue creado en primer lugar? El hombre, ¿sí? Dice Pablo, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede ¿de quién? Procede del hombre, ¿sí? Así que somos iguales, hermanos, en dignidad. Tenemos un valor, hermano, delante de Dios. Pero tenemos también que entender, hermano, ¿sí? Que cada ser creado, el hombre y la mujer, hermano, también tienen un rol, hermano, en cada aspecto, en la familia, en la sociedad, en la iglesia. Mira, el machismo, hermano, y ahora el feminismo nacen de un pensamiento que es totalmente ajeno a Dios, ¿sí? Y eso también es algo que debemos de entender. El machismo, hermano, y ahora esa corriente de pensamiento que se está moviendo con mucha fuerza, que es el feminismo, nace de un pensamiento que es completamente ajeno a Dios. Muchos a lo largo del tiempo, hermano, quieren culpar a Dios. Pero lo cierto es que este pensamiento nace del hombre. Nace del hombre. Y quiero que vayamos rápidamente, hermanos, a Efesios en el capítulo 5. Y vamos a leer, hermanos, versículo 22. De igual manera, son versículos que conocemos. Pero quiero que entendamos, hermano, que el Señor, mira, hace las cosas con una razón y bajo condiciones, hermano, bajo ciertas condiciones. Y nos vamos a dar cuenta otra vez, hermano, que principalmente este tipo de pensamientos, el machismo y el feminismo, son pensamientos que nacen de algo completamente ajeno a Dios. Efesios en el capítulo 5, en el versículo 22, ¿sí? Dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas, ¿sí? ¿Cuál es la orden del Señor para las mujeres? ¿Cuál es la orden que el Señor puso, hermano? Hermanas, ¿sí? Que ustedes estén, ¿qué? Sujetas a su marido. Si lo dejamos hasta ahí, créeme que entonces pueden venir pensamientos, hermano, completamente contrarios, ¿verdad? Y puede estar ese pensamiento machista. Ok, es que Dios dice que las mujeres se tienen que sujetar a los hombres, pero el Señor no lo deja ahí.
¿Sí? Dice la palabra de Dios, versículo 25. Así como Pablo, hermano, da un mandamiento a las mujeres estén sujetas a sus maridos. También Pablo, hermanos, da un mandamiento ¿a quién? A los hombres, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, maridos, amen a vuestras mujeres, ¿sí? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. O sea, imagínate, hermano, ¿sí? Ok, a las mujeres les dice el Señor, ustedes tienen que respetar y estar sujetas a su marido. Pero a los maridos nos dice el Señor, ustedes tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y nos da el ejemplo claro, hermanos. Y de verdad quiero que nos califiquemos a nosotros mismos, porque el ejemplo claro que es Cristo, dice la palabra de Dios, que Él se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Yo le pregunto a mis hermanas, ¿cuántas de ustedes, hermanas, las que están casadas, respetan a sus maridos? ¿Cuántas de ustedes de las que están casadas están sujetas a ellos? Pero ahora yo le pregunto a los varones, ¿cuántos de ustedes, hermanos, aman a sus esposas? No se trata de un autoritarismo, y esto tiene que quedar claro, hermano. Se trata, hermano, de un amor sacrificial. Por eso la palabra de Dios dice, amen a sus esposas como lo hizo Cristo a la iglesia, que se entregó a sí mismo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, de verdad nos estamos negando a nosotros mismos, estamos muriendo a nosotros mismos para buscar el bien de nuestras esposas, para buscar el bien de nuestros hijos, para buscar el bien de nuestro hogar? Entonces ahí, hermano, las cosas cambian. Y nos damos cuenta que el pensamiento machista y el pensamiento feminista, hermano, no procede de Dios. Es algo completamente ajeno a Dios. Y el Señor dice, mujeres, sujétense a sus maridos. Pero el Señor también dice, hombres, niéguense ustedes mismos. Tengan un amor sacrificial, completo, para que sus esposas estén bien, para que su familia esté bien, para que su familia no le falte nada, para que a su familia crezca perfectamente sin que le falte nada. Eso es lo que el Señor ordena. Eso es lo que el Señor ordena. Por eso tenemos que comprender, hermano, que el Señor puso un orden. Que el Señor puso un orden, hermano. Y el Señor fue el que creó al hombre y la mujer. Pero cuando nos salimos de todo esto, hermano, entonces ¿cómo crees que va a funcionar la sociedad? Entonces ¿cómo crees que va a funcionar la familia? ¿Por qué crees, hermano, que hoy por hoy hay tantos divorcios, hay tantos abortos, hermanos? Porque el hombre se ha salido, hermano, se ha salido de la voluntad, del plan de Dios. Volvemos al ejemplo del coche, volvemos al ejemplo de la lavadora. Si el hombre, hermano, no toma en cuenta a Dios, entonces la familia se rompe. Entonces la familia no funciona. Entonces la familia, hermano, va a terminar, hermano, quebrándose completamente. Y no es culpa de Dios. ¿De quién es culpa, hermanos? De nosotros. No queremos, hermano, hacerle caso a Dios. Desechamos su palabra, desechamos, hermano, sus mandamientos. Nos burlamos de Él. Mira, todas estas marchas exigen respeto, exigen respeto. Velo en las noticias, velo en las publicaciones. ¿Sabes qué piden respeto? Pero ¿sabes qué hacen ellos? Todo lo contrario. Se burlan, hermanos. Se burlan del cristianismo, se burlan de Dios, hermano. Y ponen a un Jesús ahí crucificado, pero con una bandera bicolor y tricolor y con los 7 colores, hermano. Ellos exigen respeto, pero no dan ese respeto, hermanos. Cuando el hombre, hermano, se sale del plan de Dios, cuando el hombre desecha a Dios, cuando el hombre, hermano, busca bajo su propio corazón, en su propio razonamiento, entonces, hermano, todo y completamente, todo, hermano, se daña, se estropea. Eso es lo que está sucediendo, hermanos. Ni hombres ni mujeres son desechables, ¿sí? Hombre, entiéndelo bien,
las mujeres no son desechables. Mujeres, entiéndanlo bien, los hombres no son desechables. Ni hombres ni mujeres, hermanos, son inútiles. Las mujeres no son solamente para dar a luz a los hijos, y los hombres no son solamente, hermanas, para trabajar y llevar dinero a casa. Tenemos que seguir, hermanos, el diseño correcto de Dios, porque delante de Dios somos iguales, pero también Él nos hizo diferentes, hermanos. ¿Sí? Pero tenemos que seguir el diseño de Dios. Recuerda esto, tienes que ir con el fabricante para saber cómo funciona la vida, cómo funciona el matrimonio, cómo funciona la sexualidad, cómo funciona la juventud, cómo funciona todo, hermano. Tienes que ir con aquel que te hizo. Mira, científicamente vamos a ver que también hay una diferencia, ¿sí? El género, hermano, se establece desde la concepción. El género se establece desde la concepción. La ciencia nos dice, ¿sí? Si los genes dicen que es XX, no sé cuántos de nosotros conocemos y entendemos un poco esto, ¿sí? Científicamente, si los genes nos dicen que una persona tiene XX, nos dicen que esa persona va a ser niña, ¿sí? Si nuestros genes, hermanos, la combinación de nuestra genética habla de genes XY, entonces la ciencia también dice que la persona que nace es niño, ¿sí? XX es niña, XY es niño, ¿sí? El médico, hermano, cuando una mujer está embarazada, el médico no va a esperar, hermano, a que el bebé crezca para preguntarle, ¿tú qué eres? ¿O sí? El médico, hermano, mira, basta con mirar al bebé que están haciendo para poder establecer ¿qué cosa? Su género, ¿sí? Científicamente, biológicamente, hermano, también somos diferentes y nuestra genética, hermano, también nos marca, ¿sí? Si eres niño, si eres niño, si eres niña, si eres mujer o si eres hombre, ¿sí? ¿Cómo es el hombre, hermano? Más robusto, ¿sí? Es más robusto, nuestra voz es más gruesa. Tenemos nuestros músculos son más desarrollados, ¿sí? ¿Cómo son las mujeres? Más delicadas, ¿sí? Las hermanas, mira, tienen una gracia que el Señor les ha dado para verse bonitas, ¿sí? Aunque se hayan acabado de levantar. Son bonitas, ¿sí? Porque el Señor les ha dado esa delicadeza, esa feminidad. Una feminidad, hermanas, que hoy en día el mundo quiere destruir. Una feminidad, hermanas, que hoy el mundo les quiere quitar y que el Señor les ha dado. Pero tiene que quedar claro, el Señor a las mujeres las hizo de una manera, pero también a los hombres nos hizo de otra. Esta verdad, hermanos, es una verdad que viene de Dios, ¿sí? Y depende, hermanos, de nosotros defenderla y llevar, hermanos, esa luz en donde solamente hay tinieblas. Quiero que terminemos, hermanos, buscando un versículo, Romanos capítulo 1, versículo 28. El género, hermano, es puesto por Dios. Y no hay ni 5, ni 10, ni 20 géneros. Hay 2 géneros, hermano. Hay hombres y hay mujeres. Esta verdad, hermano, depende de nosotros defenderla. Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos, seguimos hablando de aquellos que hicieron a un lado a Dios, decidieron no tener en cuenta a Dios. Ahí está. Como ellos decidieron hacer a un lado a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas
que no convienen, estando llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Están llenos de envidia, de homicidios, hay contiendas, hay engaño, hay malignidad, hay murmuración. Son hombres detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, hombres que inventan males, desobedientes a los padres, hombres necios, desleales, sin afecto natural, hombres implacables, hombres sin misericordia. Pero el versículo 32, hermano, dice algo todavía más impactante, y lo quiero leer, hermano, en la versión lenguaje actual, y la palabra de Dios en el versículo 32 dice así: los cuales, es decir, estos hombres que hacen todo este tipo de mal, aunque saben que la ley de Dios dice que los que hacen tales cosas merecen la muerte. Fíjate, estos hombres, aunque saben que dice la ley de Dios que los que hacen estas cosas merecen la muerte, no les importa. Siguen haciendo todas estas cosas y también dan su aprobación a los que las practican. ¿Sí? Aunque el hombre, hermano, mira, hay dos verdades acerca del pecado y de lo que Pablo dice en estos versículos. Primero, todos los seres humanos tienen comprensión innata, ¿sí? Una comprensión total, porque además es una comprensión puesta por Dios. A través de la conciencia, todo el ser humano tiene una comprensión innata de que el pecado es ofensivo y que merece castigo. Todo el ser humano. Todos los seres humanos saben perfectamente que el pecado es ofensivo y que el pecado merece ser castigado. Esa es la primera verdad, hermano, que Pablo también nos dice. Pero hay una segunda verdad. Todo ser humano, hermano, que comprende y que sabe que el pecado es ofensivo y que merece castigo, también, hermano, dice que la degradación moral del ser humano llega al punto donde en donde solo las personas no pecan, no solamente pecan, sino que aplauden y aprueban y celebran a los que cometen las mismas faltas. ¿Sí? El hombre, hermano, no solamente sabe, hermano, que el pecado merece castigo, sino que aplaude, aprueba y celebra a otros que cometen las mismas faltas. Y tú y yo, hermano, por eso decíamos, ¿sí? Tenemos esa responsabilidad de poder entender, hermano, cómo son las cosas en realidad. Ahora, algo que vamos a estar viendo y que vamos a estar repitiendo, hermano, también a lo largo de estos temas. ¿Cuál tiene que ser nuestra postura, hermano? Delante de todas las personas que tienen estos pensamientos. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Sí? Tú conoces la realidad y conoces a través de la palabra de Dios lo que el Señor dice. Nosotros tenemos que estar orando, hermanos, porque recuerda que tú y yo estábamos cegados. El Señor tuvo misericordia de nosotros. El Señor nos dio de su Espíritu, lo vimos, sí, en Pentecostés, ¿verdad? El Señor ahora, hermano, nos sella, el Señor nos guía, el Señor nos declara todas las cosas. Pero tenemos que estar orando, hermano, porque hay un mundo que está perdido. Hay un mundo, hermano, que sigue ofendiendo a Dios. Y nuestra postura, hermano, no se trata de desecharlos, no se trata. Mira, el amarlos, hermano, no significa aceptar la condición. El amarlos significa orar por ellos. El amarlos, hermano, significa llevarles esta verdad y pedir a Dios que ellos también puedan entender. Porque esto, hermano, sigue creciendo y la maldad, como dice la palabra de Dios, se seguirá multiplicando. Pero ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Qué estamos haciendo tú y yo, hermanos? Por gracia, por misericordia, alcanzaste salvación.
Estamos aquí, hermanos, ¿sí? Y el que nos da entendimiento, ¿quién es? El Espíritu Santo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que para poder comprender todas estas cosas, hermano, se deben de comprender espiritualmente, ¿sí? Porque para el que está allá afuera, hermano, para el que está perdido, dicen que son locura. No las puede comprender, como dice la palabra. Pero tú y yo tenemos una responsabilidad, hermanos. Y tenemos que estar orando por la iglesia y por todas estas personas. Y nosotros tenemos que tener claro, hermano, que solamente hay dos géneros que el Señor puso desde el principio: hombre y mujer. Dice la palabra de Dios: varón y hembra los creó. Amén. Tenemos que estar orando, hermanos. Y mira, yo te invito, vamos a doblar nuestras rodillas. Vamos a darle gracias a Dios porque hoy tenemos